buenos días a todos. Quiero agradecer especialmente a ITH la oportunidad que me da de estar pues, compartiendo con todos ustedes pues, los próximos 45 o 50 minutos en los que vamos a intentar hablar bueno, pues de los temas que en estos momentos son candentes, yo diría, en el sector hotelero, sin duda de ningún tipo, pero en cualquier otro. O sea, estamos todos igual. Aquí hay una situación real y es que la oferta es espectacular, la demanda es escasa, la renta incluso está cayendo. Bueno, pues en este tipo de situaciones lo que no cabe duda es que tienes que hacer algo que sea un poco diferente a lo que están haciendo los demás y a lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, por eso, el título de mi ponencia va por Cuida de tus clientes, ellos cuidarán de ti. ¿Por qué he querido poner este título? Miren, hace unos años, concretamente en el año 96, acepté la posición de vicepresidente en una empresa de consultoría que llevaba ya en el mercado desde el año 46. Estaba centrada en el top 500, habían hecho múltiples, estamos hablando de más de 1000 proyectos realizados. Entonces el fundador de esta empresa, el señor Alexander Proudfoot, metió un lema para ella, dijo, el lema de nuestra empresa tiene que ser cuida de tus clientes y ellos cuidarán de ti. Yo lo que les puedo decir aquí es que 50 años más tarde de ese comienzo, entre el 80 y el 90% del negocio que entraba anualmente en esta empresa venía por referencia de clientes. Eran los clientes los que nos abrían las puertas de vida, eso sí, con unos proyectos excelentes, ahí no se podía fallar. O sea, los proyectos sean excelentes, pero claro, piensen lo que es que el 80 o el 90% de tu negocio te venga directamente de la mano de tus clientes. Era un tema realmente espectacular. De alguna manera, esto sería algo que me gustaría llevarles un poco a todos a la cabeza. Que de verdad en estos momentos el producto, las instalaciones, todo esto, pues sí, hay que tener lo que hay que tener, pero que el plus no está ahí. Vamos a hablar precisamente, bueno, pues de cuál va a tener que ser el plus. No se nos escapa a ninguno de nosotros, es el servicio. Y entonces lo que vamos a ver es qué tipo de servicio tenemos que dar y cómo darle. Yo, bueno, pues por una serie de circunstancias, pues tengo pues una experiencia internacional realmente amplia. ¿Qué es lo que he visto? Realmente me da pena ver cómo hemos perdido de verdad acá. Hemos perdido lo que es la conciencia de servicio. Y en estos momentos especialmente duros, seguimos igual. Yo recuerdo en algunos momentos haber estado en Argentina, en momentos muy complicados para Argentina, bueno, el servicio era espectacular. La gente tenía pavor auténtico, entre otras cosas, a perder el puesto de trabajo, porque si no, no lo iban a volver a encontrar. Con lo cual, si quieren, eso fue un catalizador. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos índices de desempleo altísimos. No sé, hay algo que estamos haciendo muy mal estructuralmente para que en estos momentos aquí en España no es un servicio absolutamente excelente. Parece que a la gente no le da miedo perder el trabajo. O sea, es algo que resulta sorprendente. Esto es un tema cultural, algo que tendremos que realmente cambiar. Y si queremos de verdad competir en estos momentos, o cambiamos absolutamente eso, más algo hablaremos de cambio de modelo de negocio, o de lo contrario lo vamos a tener complicado. Bien, luego, como subtítulo no se ve, por los motivos que sean, había puesto, pues eso, bienvenidos al mundo real. ¿Cómo aterrizamos todos los conceptos de los que podemos hablar en la empresa? En la empresa sabemos, por encima de todo, sabemos de números. Entonces lo que tenemos es que aterrizar, porque claro, todos estamos hablando de que el cliente es muy importante. El cliente es muy importante, sí, y vale mucho, sí. ¿Cuánto? Si en una empresa no sabemos cuánto vale algo, qué es lo que se hace, momentos duros, momentos de crisis, momentos complicados, y dices, ¿qué es lo primero que se eliminan las empresas? La formación y la publicidad. ¿Por qué? Porque no se puede medir de verdad el retorno que esto tiene. ¿Qué es lo que nos pasa con el cliente? Sí, todos decimos que es muy importante, pero luego según dejamos de hablar con él y hablamos entre nosotros, digo, bueno, el imbécil este, total, que ha venido para acá y para pagar lo que paga ahí 50 euros, pues vaya. Y además se cree que quiere aquí Esto lo tenemos que cambiar radicalmente y eso vamos a intentar cambiarlo. Voy a intentar aterrizarles precisamente a través de un modelo de decir, mire usted, es que cuando usted está viendo un cliente, esa transacción de 100 euros que puede pensar, no son 100 euros. Son 100 euros hoy, y mañana y pasado, y al otro, y al otro, y al otro. Y además de eso, un año y otro, y otro, y otro. ¿De acuerdo? Cuando empiezas a multiplicar, esos 100 euros se te convierten en cantidades brutales.
Entonces, de alguna manera me gustaría, en la primera parte vamos a hablar un poco de centrar el entorno, cuál es el entorno donde estamos, qué mercado tiene, qué características tiene, qué nueva tipología de clientes tenemos. Ya no tenemos las mismas clases, los mismos segmentos de los que estábamos hablando antes. Todavía se sigue segmentando así, creo que es un error gravísimo porque esas clases empiezan ya a no existir. Vamos a hablar de nuevas clases sociales. Dicho eso, empezamos a reconocer la importancia que tiene el cliente y vamos a ver, dice, ¿y qué es lo que tenemos que hacer con el cliente? Satisfacerle. Bueno, pues entonces vamos a ver, además, curiosamente, cuando estamos hablando de satisfacción, estamos hablando de satisfacción a nivel de calidad de servicio. Sí, pero es que cuando hablamos de calidad de servicio, en el sector hotelero se han hecho estudios a priori de lo que tiene que ser la calidad de servicio y cómo medirlo, cantidad. ¿Cuántos estudios se han hecho a posteriori de lo que estamos entregando? Poquísimos, poquísimos. Ahora mismo entran ustedes en internet y verán que estudios a priori de decir, no, porque la escala tiene que ser esta, los parámetros estos, así. Lo cual quiere decir que se le da importancia al tema. Y dices, bueno, pues vamos a analizar a posteriori qué es lo que el cliente piensa que ha recibido. De esos no, bueno, vi uno de una cadena hotelera en Brasil, además centrándolo en la época de carnavales o algo de esto. Hombre, yo viendo los resultados que había, yo me imagino que es que la gente estaba muy contenta por los motivos que fueran, pero de luego esos resultados eran absolutamente irreales, ¿no? Porque casi en una escala de 0 a 10 puntuaban con 11 o con 12, no sé, algo habría pasado allí, ¿no? Bueno, entonces, ese es un problema. Entonces, dice, bueno, pues vamos a intentar por todos los medios conseguir ese nivel de calidad de servicio. Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer será primero medirlo y luego ver si realmente eso nos compensa. Y si eso nos compensa, ya sabemos el camino que tenemos que emprender. Bueno. Bueno. Aquí ya no me corta la parte de abajo, me corta la parte de arriba, pero bueno. Entonces, dentro de esto, el título que quería darles es que se ha producido un cambio de paradigmas. No me gusta hablar de crisis. La crisis es algo, y la palabra crisis en sí mismo tiene una serie de connotaciones y un tema que es que, entre otras cosas, nos está machacando todos los días. Yo diría, perdonadme los periodistas, pero ya están los periodistas para machacarnos con la crisis todo el día. ¿De acuerdo? Dentro de todo esto, dices, entonces, dice, bueno, ¿de qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de una situación real. El mundo ha cambiado. ¿Cuándo ha cambiado? No en el 2000 ni en el 2001. No, bueno, teóricamente es cuando decimos en el 2000 o el 2001 cambio de siglo. El cambio de siglo no fue en el 2000. Ya Lester Turo lo que nos planteaba es que en el 1 de enero de 1993 el mundo había cambiado. Y dice, bueno, ¿por qué decía Lester Turo que había cambiado el 1 de enero del 93? Porque era la primera vez en la historia que había un área, una región del mundo que tenía unas magnitudes macroeconómicas superiores a las de Estados Unidos, que fue justo el comienzo de la Unión Europea, que nos duró relativamente poco tiempo, ¿no? Yo lo que he defendido en esas situaciones, yo creo que en aquellos momentos terminó el siglo XXI, el siglo XX, pero el siglo XXI empieza cuando nos tomamos como un año de vacaciones y el 1 de enero de 1995 empieza el nuevo mundo. ¿Por qué el 1 de enero del 95? Pues miren, porque el 15 de marzo de 1994 hubo 117 países que firmamos los protocolos y los acuerdos de las últimas rondas del GATT. Firmamos el Marrakech, lo que era la ronda de Uruguay, porque años antes había empezado en Punta del Este, y entonces llegamos al acuerdo de la liberalización del comercio mundial y todo esto. Estamos en el proceso de lo que es la creación de un mundo único. Luego, el 1 de enero del 2001, se incorporó a este acuerdo la República Popular de China y en el 2011 se incorporó Rusia. O sea, realmente todavía quedan algunos países por ahí, pero vamos, el mundo ya es uno. Entonces, en ese momento, claro, ya todas las estructuras que habíamos planteado, empresariales, de multinacionales y todo, empiezan a dejar de tener sentido. Ya no hay barreras, ya no hay problemas de que teníamos que saltar antes metiendo subsidiarias por diferentes sitios. Ahora ya ese problema no lo tenemos. Bueno, pues si no tenemos ese tipo de problema, necesitaremos una herramienta que nos ayude a ser más eficientes y podamos abordar este mundo pues, con mucha más tranquilidad. Y ahí es donde, si recuerdan, es cuando aparece el boom y la explosión de Internet. Que ahí no estamos hablando de la gran maravilla. Internet, me imagino que sabrá, es una red absolutamente simple que había nacido en la década de los 50, o sea que no era el último grito, sino que era un momento en el que realmente se necesitaba esta herramienta.
Y entonces ahí aparece la explosión de Internet y posteriormente, más recientemente, en lo que en mi opinión es una huida hacia adelante de la web 1.0, nos encontramos con la web 2.0. Web 2.0, pues que todos sabemos las connotaciones que tiene. A mí todas estas cosas, no, es que estamos democratizando. A mí en las empresas, sinceramente, democratizar las cosas me da mucho miedo. Porque me estoy quedando en manos de gente que actúa y habla de forma ética o no. Antes de ayer oía una noticia de que en Estados Unidos ya se había visto que había una serie de empresas que estaban pagando a gente para que hicieran comentarios a favor de o en contra de, dentro de las redes sociales. Esto está pasando, ¿de acuerdo? Por otro lado, los comentarios, aquí como cualquiera puede hacer un comentario, bueno, ese comentario tiene sentido, tiene fundamento o simplemente viene de un paranoico. Pues no sabemos. Entonces, todas estas cosas son temas que debemos cuidar. Lo que no cabe duda es que esto sí nos obliga a conocer al cliente mejor. ¿Es un cliente con un impacto importante? Pues a ese le tenemos que poner la alfombra roja y no hay más historias. O sea, imagínense lo que puede ser, no me gusta ponerme como ejemplo, pero bueno, que a mí me maltraten en algún sitio. Yo sobre temas de fidelización y temas similares vengo a hablar por ahí en diferentes conferencias en el mundo ante, más o menos al año, ante 50.000 personas. Más luego entrevistas, historias, libros, todo lo habido y por haber. A mí me pueden tratar mal ahora que como yo quiera dar el mensaje, alguna vez, normalmente no lo hago, normalmente soy bastante discreto, pero ha habido alguna empresa que ha llegado realmente a molestarme y le puedo decir que al final, bueno, pues que han tenido más problemas de la cuenta, innecesarios. Entonces, dentro de todo eso lo tenemos que saber. O sea, cuando alguien entra por la puerta, tenemos que saber qué impacto puede tener muy especialmente en los momentos actuales. En los momentos actuales puede pasar cualquier cosa. Entonces, cuidado con todo esto, ¿no? Bien, y luego además lo que nos ha sucedido, fruto de todo esto, nos aparecen unos cambios sociales realmente espectaculares que veremos a continuación. Bien, ¿qué características tiene el mercado? Pues el mercado tiene una serie de características que debemos considerar. Lo primero, la globalidad, lo que decíamos, fruto de las últimas rondas del GAD, el mercado es uno, es global, en diferentes sectores los políticos se han asustado, como fue cuando se liberalizó completamente el textil y al año siguiente se liberalizó el calzado y todo esto. Bueno, los problemas que ha generado en el mundo occidental, porque claro, aquí los grandes titulares de los políticos era que de alguna forma nos íbamos a hacer con los mercados emergentes. Eso es un absurdo. Cualquiera que sepa, vamos, que tenga sentido común, ya no que sepa de economía, sabe que dice, si no hay un criterio de convergencia económica, ¿cómo te vas a hacer con los mercados emergentes? Serán los mercados emergentes lo que se van a hacer con este mercado. Es lo que ha sucedido, está sucediendo, si bien en estos momentos empiezan a perder cierto protagonismo. Bien, este mercado global, luego a este mercado global se le suma otra característica importantísima, y es que es enorme. Está creciendo de forma espectacular. En la década anterior a esta, creció en aproximadamente 300 millones de nuevos consumidores. Y además son de los consumidores esos que vemos permanentemente en cualquier avión, en cualquier parte del mundo y todo esto, y que nosotros lamentablemente no tenemos la capacidad para distinguirnos, nos parecen todos los mismos. O sea, estamos hablando de mercados asiáticos, ¿no? Estamos hablando de 120 millones aproximadamente de India, 100 de China y 80 del resto de países emergentes. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos de nuevos consumidores durante esta década, la que empezó en el 2010? Estamos hablando de 1.000 millones de nuevos consumidores. O sea, que lo que no cabe duda es que el mercado está creciendo de forma neta de manera importantísima. Se están creando las clases medias a mayor o menor ritmo en todo lo que eran los países emergentes. Porque eso precisamente están perdiendo ya sus, capacidades, ventajas competitivas basadas en mano de obra, y entonces están exportando menos y como consecuencia tienen que generar sus mercados domésticos a los cuales, bueno, pues están dotándoles de renta para que puedan adquirir productos y servicios a nivel doméstico. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, de alguna manera decimos, tenemos mucho más, pero hay otra característica que junto con esto que va creciendo de forma tremenda es precisamente el desequilibrio todavía tremendo que tenemos entre la capacidad tecnológica de producir bienes y la capacidad del mercado para absorberlos. O sea, en todo, vayas al sector que vaya, dice, ¿qué capacidad tenemos? La capacidad es brutal. O sea, empresas que todos conocemos que han podido tener otros problemas, pero llega General Motors, en su momento, digo General Motors porque fue la primera que fue sonado el tema,
Dice, hubo que llevarle a quiebra técnica, hacer un spin-off y que, bueno, el 20% de lo que nos queda ahí es la General Motors del futuro, mientras que el 80% restante está siendo pues aguantada allí, subvencionada, historia, hasta que más o menos se pueda disolver. ¿Cuál era su problema? Tendrían más, pero había uno fundamental. Y ese fundamental era que tenía una capacidad para producir 1 millón de coches a la semana, por decir una cifra. ¿Y el mercado cuántos podía absorber? 100.000. ¿Cuál puede ser el problema? Pues no sé, de Sony, que puede producir 1 millón de televisiones a la semana. ¿Cuántas puede absorber el mercado? Y así sucesivamente en todo. Y entonces, dentro de todo esto, por si es poco, cuando decimos, y cuando un sector de alguna manera puede estar, bueno, pues más o menos en una relación más o menos estable entre oferta y demanda, llega alguien que inventa otro negocio que se suma a este, en el caso del turismo, en el caso de los hoteles, me imagino que conocerán lo que es Airbnb. De repente tú llegas a, no sé, Nueva York, entras allí y dice 32.000, casi 33.000 diferentes apartamentos, pisos, historia y tal, y todas estas cosas. Hombre, yo cuando veo estas cosas hay veces que pienso como en el negocio de los taxis, ¿no? Que les enfada que realmente ellos estén legalmente con sus licencias, historia y todo esto, y de repente hay otros que sin licencias ni nada de tal están haciendo el negocio. ¿Hasta qué punto Airbnb es el mismo tipo de competencia? No lo sé, pero entiendo que en su sector precisamente no creo que Airbnb sea de los que le van a dar ningún premio, ¿no? Vale, entonces esa es una situación que tenemos. Luego eso nos lleva a un nivel de hipercompetitividad como no hemos conocido nunca en la historia. O sea, ahora ya el planteamiento de decir, bueno, no, yo lo estoy haciendo bien, no vale. Lo tengo que hacer mucho mejor que los demás, pues si no se me va el de al lado. Y como haya un hueco, nos va a venir una multinacional y se nos mete por medio. O sea, eso ténganlo claro. Siempre veía 2 cafeterías peleando por ahí y mirándose el uno al otro a ver quién pone el desayuno más barato. Y cuando están mirándose el uno al otro, se le mete entre medias Starbucks o Dunkin' Donuts. Y entonces les ha hundido a los dos. Esto es algo que cada vez tenemos que ver más. Y el tema de crecer ahora y abordar este mundo global, sí es un tema de actitud. O sea, algo que tenemos que aprender, muy especialmente las pymes tienen que aprender, a que más vale un porcentaje de algo que el 100% de nada. Es decir, yo solo no puedo ir, ¿vale? ¿Puedo unirme a otros y podemos abordar entre todos un mercado mucho más grande? Este momento, el siglo XXI, es el mercado de la pyme. Es el mundo de la pyme. Gracias a las tecnologías que tenemos, la pyme en estos momentos puede competir con cualquier multinacional. Ahora tiene que tener el espíritu. No puede ser como en el pasado. Dice, no, yo soy como ese en pequeñito. Sí, pero ya estamos en la unión hace la fuerza. Yo más este, estamos abordando el mercado mundial. Y ya está, y eso lo podemos hacer en este momento, insisto, pero hay que cambiar de actitud. Yo todos los problemas que me he encontrado con lo que es el entorno pyme es el planteamiento, yo quiero ir solo, yo. Olvidémonos del yo, vamos a nosotros. Nosotros juntos podemos hacer la competencia a quien sea. Pero tenemos que tener ese espíritu y esa actitud, ¿de acuerdo? Y luego todo lo relacionado con la tecnología, un tema, lo que no podemos es dormirnos en los laureles, porque todo esto va cambiando a velocidades de vértigo. Si va cambiando a velocidades de vértigo, ¿qué sucede? Y dice, no, este es mi establecimiento. En 10 años se te ha quedado absolutamente obsoleto. Y no es que tengas que pintarlo, no. Es que probablemente las instalaciones tienen que ser otras completamente distintas. Hace 10 años nos planteábamos que teníamos que tener wifi en nuestras instalaciones. Pues no, pues es que ahora tienes que tenerlo, por decir algo, no lo sé. Cosas de este tipo son lo que tenemos que ver. El mundo está cambiando a velocidades de vértigo, tenemos que apañárnoslas, tenemos que ver la forma de ir al mismo ritmo que está yendo el mundo. Y todo esto ahí, teniendo en cuenta que hay un acelerador, que es el acelerador tecnológico, es Internet la que está ahí, pero por otro lado, si bien es un acelerador, también es una herramienta. Balanceémoslo. Sabemos que nos va a acelerar, sí, bueno, pero ¿en qué medida me vas a ayudar a responder a esa aceleración? Yo, como ha dicho antes Lola, yo soy doctor en economía, pero soy licenciado en físicas, en la rama de ordenadores, en tecnologías de información. Y, hombre, lo que he visto dentro de todo esto, siempre, y además por estrategia, me he tirado 20 años en el sector de fabricante de informática, por estrategia, ¿qué es lo que se hace? Una herramienta determinada te resuelve un problema generándote otro. Siempre. ¿Para qué? Para tener una nueva generación que puedas vender. Entonces, dentro de todo esto, lo que tenemos que aprender de las empresas es lo que hicieron los japoneses en la década de los 80.
las tecnologías de la información no son un fin en sí mismo para toda aquella empresa que no sea tecnología, no sea de tecnología de información, ¿no? Pero es una herramienta excelente. Aprovechémosla, pero aprovechémosla teniendo en cuenta que es la que nos está generando parte del entorno. ¿Qué es lo que qué cambio de entorno nos produce? Utilicémosla para aprovechar precisamente el cambio que nos está produciendo. Bien, y dentro de este mercado aparecen nuevas clases sociales. Aquí tenemos lo que nos plantean los italianos, Galli y Narducci. Galli es el corresponsal del Corriere della Sera en Nueva York, Narducci es un sociólogo que además es empresario. Y entonces, bueno, empezaron a hacer estudio hace aproximadamente 10 años y hace 6 publicaron un libro muy interesante, pequeñito, muy facilito de leer, que se llama La desaparición de la clase media y la emergencia de la sociedad del bajo coste. Entonces ahí lo que nos está diciendo es, no, pues es que ya eso de la clase alta, clase media alta, media media, media baja, eso ya no existe. De hecho, sí existe todavía, pero en estos momentos podríamos estar hablando de que aproximadamente el 35% de la clase media que teníamos en el siglo pasado ha desaparecido. Aproximadamente 5 puntos se han ido hacia arriba, se han ido hacia esa élite de tecnólogos y altos directivos, capacidad adquisitiva muy alta, y el otro 30% a dónde se nos ha ido, a la sociedad masiva. La sociedad masiva, lo que se ha venido a acuñar con el término la sociedad de bajo coste, la sociedad de low cost. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué están pidiendo? Dice, quiero lo que tienen los privilegiados, lo quiero yo también. Pero eso sí, yo no tengo el dinero para pagarlo. Entonces ahí me lo tienes que dar, pero más bajo. Entonces, bueno, pues todos ahora vamos con las cifras que veo, las tarifas que veo, de vez en cuando, yo no soy un forofo de los cruceros, en absoluto, pero es que digo, hombre, como quiera ahorrar un día en casa, lo que hacemos es que nos vamos de crucero. Seguro que nos sale más barato que vivir en casa. O sea, eso tiene que ser estupendo. Mira, recorro el mundo, pero además, sobre todo, ahorro, ¿no? Pues estupendo. Eso es lo que nos está pidiendo la sociedad del bajo coste. Pero ojo con equivocarnos lo que hablamos de la sociedad de bajo coste. No es un planteamiento, es le quito servicios, le quito, y entonces bajo el precio. No, perdón. Se trata de gestionar de tal manera que podamos dar aproximadamente el mismo nivel de servicio, con las diferencias correspondientes, pero el mismo nivel de servicio, pero bien gestionado a precio más bajo. Eso es lo que nos toca, pero eso es gestión de empresa. Eso, en definitiva, es gestión de empresa pura y dura, y no hay más. Yo estoy viendo en ciertos sitios, bueno, pues los políticos ahora que les ha dado por ahorrar, sí, pero ¿en qué están ahorrando? ¿Quitándonos servicios? Si te quitan servicios, pues una forma de ahorrar. No, lo que está pidiendo la sociedad de bajo coste es, yo quiero lo mismo que los de arriba, pero más barato. Entonces, a eso tenemos que acostumbrarnos. Ahí nos va a venir, nuestros márgenes van a ir para arriba, tenemos que aprender a meter márgenes para abajo. Pero entonces, pensemos, estamos en la era de la información, el mundo de Internet. En el mundo de Internet, ¿cómo se gana dinero? Por el volumen. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Que la misma persona haga una transacción con nosotros hoy, mañana, pasado, al otro y al otro. Esa persona tiene que hacer 1000 transacciones con nosotros antes de que se muera, o 1 millón, no lo sé. Porque probablemente con las 2, 3 primeras, 4 primeras transacciones es que no vamos a ganar dinero cuando contabilicemos de verdad todos los costes. Porque cosas que no se contabilizan es curioso. Yo en muchas empresas pregunto y digo, ¿cuál es el coste de captación de clientes que tenéis? Y hay muchas que me dicen que no lo saben. Digo, entonces, si a lo mejor lo que estamos viendo es que cuanto más clientes capten, más dinero estás perdiendo. Pero tenemos un problema, nos estamos centrando en la contabilidad solo. Gestionar negocios en el siglo XXI es llevar la contabilidad correctamente y además una contabilidad, no llevéis más, que no está bien visto. Entonces, una sola contabilidad, pero más allá de la contabilidad lo que tenemos que ver es el negocio real. Y entonces no son solo los costes, es decir, ¿cuáles son los costes de captación? El otro día estaba en una empresa, en una reunión que tuvimos, había 6 personas, la reunión para mí, la verdad, bueno, pues como a la gente le gusta reunirse, pues nos reuniremos. Yo la veía como una pérdida de tiempo. Analizaba el coste que había tenido para esa empresa esa reunión. Había 6 personas. 6 personas viendo el coste medio por persona, nos tiramos 1 hora. El coste medio por persona, les salió esa reunión, les costó 1.500 euros. Ahora bien, ¿dónde está contabilizado? En ningún sitio. No nos vale ya la contabilidad, tenemos que dar un plus y aprender a manejar y a gestionar negocios. Entonces ahí, lo que antes estábamos centrando en la clase media,
pensemos que tenemos que empezar a centrarlo en lo que es toda esta sociedad del bajo coste con las connotaciones que ello tiene. ¿Qué características tienen? Más que repasar todas, sí me centraría en un punto, y es, por encima de todo, cuidado, cuando estamos hablando de sociedad del bajo coste no estamos hablando de gente pobre. Es más, nace en la India precisamente este movimiento con las clases más favorecidas, los que tienen acceso a Internet, gente realmente preparada. Ahí nace la sociedad del bajo coste. Y luego eso se ha extendido progresivamente. Vale. Entonces, dentro de todo esto, como tienen acceso a las tecnologías de la información, cuando tú entras en Internet a comprar algo, ¿compras lo primero que encuentras? No compras lo primero que encuentras. Empiezas ya a mirar, a comprobar, a hacer comparaciones y todo esto. A este mercado nos tenemos que enfrentar. No sé si mi precio es bueno o es malo. ¿Es mejor que el que dan los demás? No sé si mis servicios son buenos o malos. ¿Está considerado y lo perciben como mejor que el que dan los demás? Si es así, tienes futuro. Si no es así, pues no saldrás en los primeros en el ranking. Y si empiezas a salir de los primeros para abajo, ¿vale? Creo que hay una página por ahí que tiene obsesionada a más de una persona del sector, ¿no? Y todos sabemos de cuál estamos hablando, ¿eh? Ahí tenemos TripAdvisor que está diciendo muchas cosas. Pero bueno, entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que considerar. Entonces tenemos cada vez gente mucho más exigente. Es gente exigente, ¿por qué? Porque sabe lo que se trae entre manos, sabe las posibilidades que tiene, sabe lo que siempre han dicho los americanos, el valor de mi dinero, lo tienen clarísimo. Yo voy a pagar $1, sí, pero es que lo que compro vale $1, no vale 50 centavos, ¿de acuerdo? Luego hay un tema interesante, que es el tema de que cada vez nos parecemos más internacionalmente y además que estamos familiarizados con las tecnologías de la información. Unimos esas dos cosas y entonces dice, ¿dónde se terminan nuestras fronteras? ¿Dónde se termina el mundo? ¿Dónde se termina el mundo? ¿Vale? Bien, otro tema que podíamos tener en consideración es el tema de que cada vez estamos alargando el ciclo vital. Es una forma de decir que cada vez vivimos más años, cada vez vivimos más tiempo. Si cada vez vivimos más tiempo, ¿tiene sentido hablar de fidelización de clientes? Si la esperanza media de vida fuera 30 años, le digo no. Pero nuestra esperanza de vida está por encima de los 80 las mujeres. Pues nos deben matar, porque nosotros nos matan a los 79 por ahí, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, pero claro, dice, luego lo vamos a ver en un ejemplo concreto, pero si alguien empieza como cliente mío, viene a mi hotel a los 35 años, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya se ha terminado? Si dices, por lo menos esté en condiciones de viajar hasta los 70. ¿Durante cuántos años le tengo que tener como cliente? Tiene que venir aquí 35 años. Ejemplos de estos hay en el mundo. Hay un pueblo, además en Estados Unidos, pues montan las cosas como Dios manda. El pueblo entero, unido a los hoteles, restaurantes y todo, pues hace un movimiento. El pueblo de Frankenmuth, no sé si lo conocen. Frankenmuth es un pueblo, es como si estuvieras en Alemania en mitad de Estados Unidos. Entonces, entre otras cosas, en Navidad se convierte en algo muy especial. Tiene la tienda más grande de Navidad del mundo, con algo así como más de 6.000 metros cuadrados, con 200 y pico, 300 escenarios de Navidad. Bueno, espectacular, ¿no? La gente empieza a ir allí hoy y al año siguiente, al año siguiente, al año siguiente. Los padres llevan a los hijos, pero cuando los hijos son mayores, empiezan a ir con sus hijos. Y así sucesivamente. Esto va generación tras generación. Eso es lo que tenemos que ser capaces de hacer. Por otro lado, empiezan a ver y dicen, hombre, aquí lo que pasa es que nos vienen todos una vez al año. Y digo, bueno, pero con que nos venga una vez al año es suficiente. Tenemos que conseguir que vengan más. ¿Qué hace? Te montan ¿cómo se llama? La fiesta de octubre, la fiesta de la cerveza. ¿De acuerdo? Ya te la han montado. Y dice, entonces ya tienes la excusa para venir en Navidades y además también en la fiesta de la cerveza. Ya hemos duplicado. ¿De acuerdo? Esas son las cosas que tenemos que buscar. Algunas las podremos hacer por nosotros mismos, otras no las podemos hacer por nosotros mismos. Evidentemente, ahí tenemos que empezar a hablar con las instituciones públicas. Pero hay que presionarlas, hay que llevarla de la mano. Estamos hablando de que el turismo representa el 12% de nuestro PIB, ¿no? Es una de las industrias más importantes que tenemos. Señores, esto hay que aprovechar. O sea, lo que no puede ser que estamos intentando cambiar la marca España y tal. Vamos a dejarnos de historias. España es reconocida en el mundo por turismo. Y le preguntas no a cualquier extranjero, a cualquier español. Y dices, oye, si a ti te dicen marca España, ¿qué? A pesar de que tenemos empresas magníficas industriales, tenemos Talgo, tenemos empresas, tenemos grandes bancos, tenemos de todo, sí. Pero a la gente les sale automáticamente sol, playa, paella y sangría. Y toros y flamenco. A pesar de que los toros nos los quieran quitar en algún sitio. Pero es así, esta es la realidad. Entonces,
Yo, en mi opinión, creo que están haciendo otra vez otro derroche, como ya se hizo en el 2000, de intentar meter una marca que no, es que no es reemplazar una marca, que es complementarla. Es decir, sí, señores, somos turismo, punto. Y además de eso, también tenemos esto. Y tenemos empresas de primerísimo nivel, tanto a nivel tecnológico como en cualquier otro tipo de sector. Cada vez hay más empresas españolas en situación absolutamente punteras. Pero no podemos olvidarnos de que llevamos 50 años de marca turismo. Entonces, y además es que seguimos teniéndolo, complementémoslo, no intentemos reemplazarlo. Bien, entonces, un tema que hay curioso a tener en cuenta con esta sociedad de bajo coste estamos hablando, lo estoy planteando allí, es perfil y actitud. Antes segmentábamos y decíamos, los que tienen este perfil, clase alta, clase media, clase baja, ¿vale? Ahora no, ahora decimos, ¿quiénes compran con mentalidad low cost? Y dices, por un lado los que tienen este perfil. Pero más allá de los que tienen este perfil hay otra historia. Y es gente de un perfil superior que lo que no está dispuesto es para pagar por cierto tipo de servicios, que podríamos hablar de commodity, no está dispuesto a pagar más. Los pudientes, la clase media en el pasado, ¿de qué presumía cuando compraba algo? Presumía de lo caro que le había costado. Fíjate lo que me he gastado. ¿Ahora de qué presume todo el mundo? De lo barato. Yo no se me ocurre. A mí, ¿eso cuánto te ha costado? Yo te lo digo. Porque siempre me van a decir que lo han encontrado más barato y me cabrea. Entonces, no lo digo, ¿no? Es verdad, presumimos ahora de eso. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Es decir, cuidado, es por un lado perfil y por otro lado una actitud que existe por parte de otras clases que en un principio, teniendo mucho más poder adquisitivo, se centran precisamente en, el coste es importante, pero denme el servicio. Bueno, entonces lo que tenemos, el gran reto es, a ese cliente tenemos que satisfacerle. ¿Cómo le vamos a satisfacer? Pues aquí uno de los sabios, digamos, uno de los grandes gurús del management nos planteaba hace ya años, es decir, la forma o la clave para conseguir ventaja competitiva estable en el mercado actual es a través de la construcción de relaciones con los clientes en base a un servicio excelente y no solo en base a la venta. Efectivamente, vale, si la venta en un principio puede ser la excusa para algo. Y cuando se termina una venta, se está empezando la siguiente. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. No decir, bueno, ya hemos vendido, ya está. No, cuidado, que ahí te empieza la siguiente venta. Eso lo tienes que hacer. Entonces, empezad a pensar sobre el servicio. Ahora bien, medir la calidad del servicio. Ahí no viene ya el problema. Es un tema de percepciones. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de todo esto, el profesor Parasuraman, junto con la profesora Feynman y el profesor Berry, que es lo que plantearon, dijeron, esto hay que tangibilizarlo de alguna manera. Se tiraron 20 años intentando desarrollar un modelo. Entonces, lo que vieron es que había una serie de criterios, que tenemos aquí, 9 criterios, que van definiendo a priori lo que en un principio el cliente puede esperar de ese servicio. Dice, y a eso le sumamos una serie de acciones que realizamos, como es el boca a boca, y no se nos olvide en estos momentos, lo sabemos, y bueno, además teniendo las redes sociales por medio, espectacular, ¿no? Pero luego las necesidades personales, las personas, dentro de un mismo servicio estamos buscando cosas muy diferentes. En un mismo hotel puede convivir alguien tema de ocio con alguien de negocios. Entonces eso lo tenemos, pues depende quién, tendremos que atenderle de forma completamente distinta. Además de eso estamos hablando de lo que es la experiencia personal. ¿Qué es lo que ha pasado antes? Yo he ido a esa cadena, es un desastre, yo no vuelvo. Todo lo contrario, he ido a esa cadena, bueno, y lo que dicen que hacen, no. Es que hacen mucho más, es que es un espectáculo, es que es genial, es que te tratan, te conocen, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por último estaríamos hablando de la publicidad. ¿Qué estamos diciendo? Cuidado con las comunicaciones que se lanzan. Toda comunicación crea unas expectativas en el mercado. ¿Qué es lo que sucede si no cumplen las expectativas? Se te produce un efecto boomerang espectacular. Cuidado con sobrevender. Y no es oculto, en su sector es relativamente habitual. O sea, yo soy, pues lo mismo que cualquiera probablemente nos ha pasado, ver sobre todo el tema de las fotos. Llegar a un hotel y digo, oiga, yo había visto en la foto, había un jardín inmenso y tal. Es ese. Pero ¿cómo puede ser tan pequeñito? Y entonces, claro, pues cuidado con estas cosas. Claro, a ese hotel no volví. A ese hotel ya no volví en mi vida. Pero es más, vuelvo a lo mismo. ¿Y ahí se quedó el tema? Pues no, pues cuando me comentan, oye, ¿qué tal la vacación? Pues voy a estar en un hotel que resulta que la familia ya lo sabe, y dice, joder, pues ya sabemos a dónde no hay que ir. Y así sucesivamente. Bien.
Entonces, para hacer el modelo más manejable, los 9 criterios lo concentran en cinco dimensiones, que hablamos de lo que son los elementos tangibles: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Dice, entonces, estos son las 5 dimensiones que tenemos que considerar. Y estos señores lo que hicieron fue un estudio absolutamente multisectorial. Contemplaron todos los sectores en todo el mundo. Y dijeron, esto hicieron un estudio a priori, para decir, bueno, de estas 5 dimensiones, ¿cuáles son las dimensiones más valoradas por los clientes? Y los clientes decían, lo que más nos interesa es la fiabilidad, luego la capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Vale, se quedan con esto y dicen, este es el ranking de lo que esperan los clientes. Y entonces luego hicieron el estudio a posteriori. ¿Vale? Dijeron, ya sabemos lo que ustedes esperaban. ¿Qué es lo que han recibido? Y en lo que han recibido, pues parece que nos hemos puesto de acuerdo para hacerlo justo al revés. ¿En dónde aprobamos única y exclusivamente? En los elementos tangibles. Si ven esta escala, es prácticamente lo opuesto a lo que el cliente espera. Estamos empeñados en ser los sabios de nuestro negocio. Que los sabios de nuestro negocio no somos nosotros, son nuestros clientes. Que les tenemos que escuchar, que no podemos estar en un despacho imaginándonos cosas. Yo una vez, en una empresa que dirigí, me acuerdo que había un producto, hacíamos campañas regulares de venta, era de venta por catálogo, de productos informáticos y todo esto, y además con productos muy novedosos. Y entonces había un producto que era el producto de jefe. Dentro de los 1.600 me llamaban, venga jefe, tu producto y tal. Era una broma, pues me dejaban seleccionar un solo producto. Si hubiera seleccionado un más, hubiera quebrado la empresa porque era un desastre. Claro, yo ¿qué era lo que hacía? Digo, esto me gusta. Este era el producto que seleccionaba, esto no me gusta, no, hasta que llegaba el que me gusta, este. Y entonces me acuerdo, pues la prensa, afortunadamente, no me preguntaba, cada 3 meses me sentaba para hablar de resultados, no me preguntaba cuál ha sido el producto de más éxito, pues yo siempre decía, en la rueda de prensa anterior, el producto de más éxito va a ser esto, claro, que había seleccionado yo. Lo compraban, se vendíamos 2 unidades, y una la compraba yo. O sea, la otra, pues que tienes un alma gemela. Entonces, cuidado con estas cosas, dejémonos de imaginarnos cosas. ¿Cuándo se acabó la broma del producto del jefe? El mismo día que un día cayó un libro en mis manos, un libro de Bob Stone, El secreto del éxito, y entre cómo seleccionar productos, después de toda una serie de condiciones, al final ponía una frase, decía, si te gusta a ti, a tus amigos o a tu familia, deséchalo por principio. Yo no me atrevería a desecharlo, pero sí a cuestionarlo. Lo que tenemos que ver, ¿somos representativos de algo? Yo diría, como muchos somos representativos de nosotros mismos, y no siempre, hay veces que hasta ni eso. Entonces son temas que debemos considerar. Que lo que hay que hacer, si ahora estamos en una situación más fácil que antes. Antes teníamos que imaginarnos cosas, ahora no. Ahora tienes que escuchar lo que te dicen. A mí lo que me gusta es ir a ejemplos muy sencillos en la vida normal. Tú entras en un bar por la mañana y entonces es la primera vez que entras. ¿Qué es lo que hace el camarero? Nada más verte y dice, a este le enchufo un chocolate con leche, ¿no? Pues no. Después de darte los buenos días, se te lo da, pues llega y dice, ¿qué desea? Y entonces tú le dices lo que desea. Que lo que tenemos que hacer es escuchar y entonces, claro, te da lo que tú has pedido. No nos imaginemos qué es lo que quieren los clientes. Preguntémoselo y le damos eso y ya está. Y dejémonos de historias de que no, pero es que el cliente no sabe, hay que formarle. Vamos a ver, si tienen alguna duda sobre cómo son los clientes, piensen que ustedes son clientes. Si ustedes son clientes, no son gente inteligente, preparada, con acceso a todo esto, pues piensen que todos los demás, por lo menos como ustedes. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, pues, ¿no? Pues les escuchamos y les damos lo que quieren. Y dice, oye, que quiero las habitaciones octogonales. Pues chicos, habitaciones octogonales. Y ya está, y no empieces a argumentar, pero lo tienes perdido, lo tienes perdido. Bien, escuchémosles. Bien, dentro de esto lo trasladamos al sector hotelero y, como les he dicho, ha habido estudios para aburrir a priorísticos. O sea, a priori, se ha hecho estudio de empirio y dice, no, en nuestro caso, este modelo concretamente es el modelo, la escala LOTSERV. Entonces dice, no, los atributos sí nos vale el modelo SERV-Qual, pero entonces deberíamos establecer esos elementos. Llega otro y nos plantea, el LOG-Qual nos plantea, no, cuidado, el SERV-Qual no vale, pero modificado, de tal manera que solo unos cuantos de ellos son los que son realmente válidos. Y nos llega otro y dice, no es aplicable. Y aquí ya nos empieza a hablar de algo que yo creo que realmente encaja perfectamente en nuestro sector. El personal, los elementos tangibles y la forma de funcionamiento interna. Y lo mismo sucede con el caso del Hotel SERV. Nos está hablando de los empleados, los elementos tangibles y la fiabilidad.
Entonces, dentro de todo esto, como les digo, estudios de estos, de a ver cuál debe ser el ranking, los factores y tal, una cantidad increíble. Ahora bien, ¿cuántos hay a posteriori? Como les dije yo, el único que he encontrado, le digo, no era válido en absoluto. He encontrado uno, que no es hotelero en particular, estamos hablando de turismo en general, que nos plantea el Instituto de Estudios Turísticos. Pero yo ahí tengo dos preguntas. La primera es, si me dicen, oí además ayer o anteayer por la radio que alguien de la Administración Pública decía la media con las que nos han valorado en el sector turístico es del 8,5, lo cual quiere decir que estamos estupendamente bien. ¿O no? ¿Sabemos cuáles son las expectativas de los clientes? Imagínense que tienen un Ferrari o tienen un Skoda. Si usted va a recibir servicio con un Ferrari, ¿cuáles son sus expectativas? La expectativa es 10, un 8,5 es un desastre. Si ustedes tienen una Skoda, probablemente está esperando un 7, un 8,5 es estupendo. Con lo cual, esto de hablar en términos absolutos, no, decir, no, yo tengo que saber las expectativas. Por otro lado, tengo una serie de atributos. ¿Qué es lo que más valoran? ¿No sabemos qué es lo que más valoran? Entonces, dentro de todo eso, vamos a actuar en lo que sea. No, todo esto, de verdad, los estudios no son para justificar cosas. Los estudios nos tienen que valer para hacer una gestión mucho mejor y mucho más proactiva de las empresas. Bien, dentro de todo esto, entonces dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el cliente? El cliente es nuestro centro de actuación. ¿Qué debemos hacer? Primero, conocerle. Y conocerle no es nombre y apellidos. Es saber qué es lo que quiere, cómo, cuándo, de qué manera tenemos que entenderle. Es conocerle y entenderle perfectamente. Una vez que ya tenemos ese, le reconocemos y dejamos de historia. Es decir, no, es que el cliente no sabe lo que quiere. No, coño, que sabe lo que quiere, claro que sabe lo que quiere. Bien, y empezamos a entrar en todo el proceso de servirle, de satisfacerle y todo eso. Esto lleva un trabajo enorme. Esto es un esfuerzo realmente grande. Entonces, lo que tendríamos que ver es, ¿vale? ¿Cuánto vale un cliente? Y entonces aquí, como decía, algo para que actuemos realmente en la empresa tiene que tener los números por medio. Entonces aquí preparé un modelo de valoración. Después de ver muchos modelos financieros, me fui a un modelo que podamos manejar el marketing, sabiendo y estableciendo como hipótesis. Sé que hay un intervalo por ahí de un 10% que se escapa, no me importa para tomar decisiones, otra cosa es el modelo financiero. Y entonces, fruto de todo eso, lo que estamos diciendo es, el cliente no le podemos considerar a él de forma individual y no podemos considerar una transacción. Tenemos que saber primero lo que ese cliente nos puede dar a lo largo de toda su vida. Y además de todo eso, con un tema importante, tenemos primero la transacción directa. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que le tenemos en el hotel, ¿lo único que le vendemos es la habitación? Yo lo que les puedo decir, a mí por mi vida, pues me toca dormir mucho en hoteles. Yo veo muy vacías las cafeterías, los restaurantes y todo esto en los hoteles. Entonces se ha dado la casualidad de que es a los que voy yo. Pero de alguna forma esto no lo tenemos que pensar. De alguna manera, ¿qué, entre comillas, le diría, qué tienda tiene la suerte de tener cautivos a toda una serie de personas? Digamos, es que me entra en una tienda, cierro las puertas, de ahí no sale nadie hasta que no compre. Probablemente aquí tenemos que empezar a pensar en el modelo de negocio. Tiene que ser la habitación mi negocio o mi anzuelo. A lo mejor tiene que ser el anzuelo y tengo que ir a nivel de servicio donde tengo que realmente ganar el dinero. ¿Sí? Bien, luego por otro lado tenemos un bloque en el cual lo que estamos contemplando es el impacto que el cliente puede tener en el mercado. Es decir, el cliente puede ser un vendedor extraordinario o un destructor terrible, ¿no? Y por último tendremos que ver, pues eso, cuánto tiempo puede estar con nosotros. Bien, eso a nivel de lo que sería el valor en estos momentos y la potencialidad que tiene el cliente. Esto lo hemos aplicado con la ayuda de ITH, tomamos una serie de datos, tomando como referencia un hotel, aparece un hotel de 3 estrellas, de sol y playa en la costa del Mediterráneo, con aproximadamente 100 habitaciones. No voy a entrar en toda la parafernalia de números, sino lo que les podría decir, este es el resultado de lo que vimos. Una familia de 3, pernoctaciones 8,4 días, 78 euros por persona día. Resulta es que el valor medio de la transacción directa son 1.965 euros esa vez que vienen al año, ¿de acuerdo? Pero eso, claro, ahora en estos momentos estamos hablando que vienen durante 5 años. ¿Cuál es el valor real en este momento de ese cliente? El valor real se nos vaya a 18.000 euros, por encima de los 18.000. Ahora bien, ¿tenemos aquí espacio para mejorar? Y aquí es donde nos viene. Dice, vamos a ver,
vienen una vez al año. Es lo que decía, vamos una vez al año por Navidades. No, tenemos que conseguir que vaya una vez al año por Navidades y otra por Semana Santa. Con lo cual tenemos ahí espacio para incrementar y para mejorar todos nuestros resultados. ¿Cuántos se gastan? De alguna manera es prácticamente anecdótico. Una vez que está en el hotel, en cafetería y historia, sale cifras del 3%. Bueno, estas cifras hay que incrementarlas a niveles de un 50% cuando menos. Es más, en mi opinión habría que llegar al 100%. Vamos a ser conservadores con el 50%. Por otro lado, estamos hablando de que ese cliente en estos momentos viene a los 35 años. Esperanza de vida, este cliente por lo menos hasta los 70 tiene que venir a mi hotel. Entonces, fruto de todo esto, aparecen una serie de cosas que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, el valor medio de la transacción directa, fíjense, el precio de la habitación. Ahí no me la juego, incluso bajarlo. Lo bajaría para atraer. Yo tengo que tener el hotel lleno, tengo que tener mi tienda llena de gente. Y una vez que estén dentro, tengo que empezar a venderles, pero venderles de forma sensata. Si el menú del día del hotel es mucho más caro que la media que hay por ahí, no voy a vender. Si la copa es el doble de lo que me cuesta, pues no lo voy a vender. Entonces, recordemos, no se trata de vender una copa y ya nos hemos retirado. No, se trata de vender a lo mejor 100 copas. Entonces, tenemos que bajar. Hay que ajustar realmente los precios en ese sentido. El tema de ingresos indirectos, esto es lo que hay que incrementar de forma absolutamente dramática, ¿no? El valor medio de ingresos financieros, eso es gestión de tesorería de cada hotel, sin entrar en más. Número de recomendaciones positivas, aquí sabemos en el sector turístico, lo sabemos, la recomendación positiva te mete gente en cantidad y la negativa te lo destroza, con lo cual a trabajar en esos dos temas. A nivel de cuáles son el tema de ratios de conversión, en ratios de conversión se nos escapan de las manos y la tecnología puede marcar, en estos momentos hay unos ratios ya más o menos definidos, pero según vaya avanzando la tecnología esto va a ir cambiando. Bien, y el número de años como cliente activo, increíble. Bien, dentro de todo esto hay varios entonces actuaciones. Dice, ¿qué es? Vale, el qué tenemos que hacer ya lo sabemos, el cómo. Mira, primero hay un nivel estratégico. Y el nivel estratégico primero es, de verdad, identificar quién es nuestro cliente objetivo. O sea, lo que no puede ser es que estamos aquí, el que venga. No. Yo creo que también en su sector ha habido algún anuncio por ahí en televisión que no les ha hecho mucha ilusión, donde aparece lo que es un señor trajeado, alguien que va de negocios, y en paralelo pues aparece una punky por allí y todo esto. Cuidado con estas cosas, eso de yo tengo que llenar a cualquier precio y entonces tengo un estándar determinado y luego, bien, a lo mejor es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces todas estas cosas, cuidarlas, ¿no? Yo tengo que ir por mi público objetivo. Si me vienen los demás, yo sé que cuando estás vendiendo es muy difícil decir que no, pero a lo mejor hay que decirlo. Bien, luego a nivel cultural, aquí hay que crear cultura de servicio. Lo que estamos hablando, hay que conocer al cliente, hay que entenderle y hay que satisfacerle por encima de todo. Esto es un trabajo que tenemos desde selección de personal hasta formación, comunicación y todo este tipo de cosas. A nivel de infraestructura, tendremos que adecuar todas las instalaciones a las expectativas que hay ahora mismo. Os digo, un hotel de hace 10 años, con las instalaciones que tenía hace 10 años, en este momento es un hotel obsoleto. Y entonces necesitamos cosas que hay que modificar, que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque el cliente es distinto. A nivel de marketing, obviamente tenemos que entrar en procesos de estimulación. ¿Cómo? Lo que tenemos que conseguir es repetición y además prescripción. Llámalo club, trátalo como quieras. En Las Vegas, cuando llegan y hay alguien que realmente les interesa, ¿qué es lo que le hacen? Le envían una carta en la que le regalan 2 billetes de avión y la estancia en una suite estupenda y tal. Yo me acuerdo de tener un amigo mexicano que me decía, fíjate, Félix, joder, a mí me regalan esto y tal. Claro, le preguntaba, digo, joder, ¿cuánto pierdes cada vez que vas allí? Y efectivamente, echábamos los cálculos y más o menos venía a perder unos $6.000 cada vez que iba allí. Digo, claro, si eres un chollo. Pero es que eso tenemos que saberlo. En Las Vegas, les garantizo, lo saben. O sea, en el momento que tú tengas tarjeta de jugador, automáticamente saben dónde comer, dónde cenas, qué shows has visto y utilizan la información. Nosotros no la utilizamos. En estos momentos estoy en toda una serie de proyectos de explotación de base de datos. Les sorprendería la ausencia de datos que hay. Es auténticamente increíble. Como mucho se conoce el nombre y apellidos y 2 datos más. A lo mejor un teléfono, a lo mejor una dirección de correo electrónico. Poco más. Con eso no podemos ir ni de aquí a la esquina. Hay otros que lo saben todo y además lo aprovechan.
Y desde el punto de vista tecnológico, pues hay que implantar las herramientas que hay, pero no como una locura, tenemos que implantar CRM. No, el CRM al final es un soporte de todo lo que vamos a hacer antes. Entonces, si ya lo tenemos todo hecho, implantamos y utilizamos la información que tenemos. Que esto no es mágico. Implanta un sistema y ya está arreglado el tema. No, implanta un sistema y por principio lo que tengo ya es la obligación de alimentarlo y enriquecerlo. Y además luego extraer la información para utilizarla. Bien, como punto de reflexión estamos ya un poco fuera de tiempo y además entiendo que Internet, si ha fallado el tema Internet ya puede pasar cualquier cosa. Simplemente decirle aquí en los vídeos que había, era por un lado lo que es el dar un servicio excelente profesional. Es decir, yo conozco a mi cliente y cuando llega, además de decirle buenos días y tratarle por su nombre, le digo, mire, le hemos reservado esta habitación que es la que usted pidió, la que le gustaba y tal. Yo, como le digo, he tenido que viajar por todas partes, una barbaridad. Entonces, mi manía es que yo quiero una cama muy grande, quiero una cama king size. El resto, casi me da igual, si es que, claro, estoy trabajando todo el día y llego allí única y exclusivamente para dormir, ducharme, desayunar al día siguiente y marcharme. Entonces, dentro de todo esto, pues eso es lo que tiene que saber. Señor Cuesta, ¿ha venido usted aquí? Bueno, pues ya sabemos, la cama, como usted siempre pide, todo eso lo tenemos que saber. O sea, lo que no puede ser es que a mí me guste una cama king size y me lleven a un sitio en el que tiene una cama pequeñita. No vuelvo, que es lo primero que le digo a mi asistente, digo, a este hotel en la vida, no me pongas más. Eso lo tenemos que saber y lo tenemos que conocer. ¿Qué es lo que sucede? Que luego hay un servicio que puede ser absolutamente excepcional. Y entonces aquí lo que está planteando, pues una pareja que está perdida y despistada dentro de todo el tema. ¿Qué es lo que sucede? Le prepara tarjetas, le prepara entradas para diferentes tipos de espectáculos, historia y tal. Le resuelve la vida, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos el nivel técnico, conociendo y utilizando la información, y tenemos el nivel emocional, donde tenemos que ir más lejos, dar un servicio realmente excepcional. Y para terminar, entonces, un par de temas. Primero, plantearse el modelo de negocio. ¿Realmente nuestro negocio es vender habitaciones? ¿O vamos a utilizar las habitaciones como gancho para vender servicios? Pero vender servicios con dos características: nivel de calidad, el adecuado, y por otro lado, a un precio también realmente adecuado. Luego estaríamos hablando del tema de personal. Los empleados, el perfil de los empleados es el que tiene que ser. Hay una frase, no sé si es del señor Hilton o del señor Marriott, que lo que decía es, tráeme a alguien que sepa sonreír que yo ya le voy a enseñar a trabajar. Probablemente tengamos que plantearnos cosas de estas. El tema de formar de manera continua a los empleados. Este es un tema continuo, no me vale con el hoy. Vale, porque todos además nos relajamos en un momento dado, hay que mantener esa tensión, que lo vayan haciendo bien. Las instalaciones, pues las instalaciones tienen que ser las adecuadas. La cultura de servicio por encima de todo. Y por último, apoyarse en los clientes. Podemos conseguir la red de ventas más importante, no full time, pero absolutamente gratuita, nuestros propios clientes. O sea, en nuestras manos en estos momentos está tener la grandísima empresa con la grandísima red de vendedores y, fruto de todo eso, pues llegar a tener no solo cuentas de resultados realmente saneadas, sino un futuro, lo cual en momentos especialmente inciertos como son, no debido a una crisis, sino que ha empezado, hay un cambio de paradigmas y esta incertidumbre ha venido para quedarse y desde luego no parar en ningún momento. Pues esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya servido, como puede ser esto, un punto de reflexión y sin más, que tengan mucha suerte, que creo que también el punto de suerte lo necesitamos todos un poquito. Muchas gracias.